¿Sabías tú que en la Biblia está escrito y nos previene que la iglesia de Cristo del tiempo final caería en apostasía? Pablo escribió que previo al regreso de Cristo debía primero manifestarse la apostasía en la iglesia, la cual ya la estamos viviendo en estos tiempos finales. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es la apostasía? ¿Qué significa? En el próximo video lo estaremos comentando. Por no creer, por no confiar, por burlarse y desafiar la palabra del Señor. Y empezó con un golpe seco. La puerta se cerró, no por Noé, por Dios. Y cuando eso pasó, Está escrito en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo está escrito: nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Apostasía, del griego afistemi, significa abandonar, renunciar, renegar, desertar, rechazar, desistir, volver atrás, recaer, alejarse, sublevarse, separarse. La apostasía misma es un ataque del maligno de Satanás en contra de la iglesia de Cristo de este tiempo final. Es una práctica de infiltración dentro de la iglesia de Cristo para destruirla. 2 Corintios 2:11 está escrito: para que Satanás no gane ventajas algunas sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones del diablo se refieren a sus artimañas, engaños, planes ocultos que utiliza para manipular a las personas, basándose en sus estrategias como son la tentación, el engaño, el desánimo y la distorsión de las escrituras. ¿Cómo podemos detectar la apostasía dentro de la iglesia de Cristo? Esto es, si estás en una iglesia que llamándose cristiana se encuentra en apostasía. Para detectar y enfrentar la apostasía, necesitamos aplicar la apologética cristiana, que bíblicamente significa la defensa razonada de la fe cristiana a través de argumentos lógicos y la evidencia basada en la Biblia. En su primer carta, el apóstol Pedro escribe que debemos estar siempre preparados para defender nuestra fe y esperanza en Cristo. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Defender nuestra fe con mansedumbre y reverencia quiere decir no estar peleando ni discutiendo ni poniéndonos al mismo nivel de los no creyentes, ya sean ateos, religiosos, satánicos. Ya convertido a Cristo, el propio Pablo discutía con sus hermanos de su pueblo, los judíos, explicándoles quién era realmente Jesús, basándose en las Escrituras. Hechos 17:3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos en una sinagoga judía, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo, el ungido. Dentro de las principales apostasías infiltradas en la iglesia en este tiempo final, podemos comentar las siguientes. 1. Los supuestos maestros que utilizan falsos argumentos para desviar y falsear la sana doctrina, esto es, malinterpretan la palabra de Dios. Jesús mismo criticó y condenó a los falsos maestros, a los fariseos, que querían matarlo porque él les hablaba la verdad de la palabra de Dios, lo que chocaba con sus argumentos religiosos y legalistas. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo que en los postreros días muchos apostatarían de la fe al escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las doctrinas fundamentales en la Biblia son intocables. La Trinidad de Dios, la salvación, la expiación por medio de Cristo, el arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la resurrección, el juicio eterno,
el Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo. 2. La Iglesia de Cristo no debe conformarse a las tinieblas del mundo para predicar el Evangelio. La Iglesia debe ser contracultural, debe ir contra la cultura demoníaca que domina al mundo. Efesios 2:2. No siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una iglesia en apostasía utiliza la frase, el fin justifica los medios, por lo que debemos preguntarnos si en verdad el fin justificará los medios. Como ejemplos de iglesias en apostasía están las que copian al mundo para llamar la atención y te ofrecen entretenimiento con espectáculos de luz y sonido, música, generando sensaciones llamativas, persuasivas entre los jóvenes. Las iglesias en apostasía solo te ofrecen puro show. Celebran cultos paganos como Halloween, el Día de Muertos, promoviendo que sus feligreses se disfracen de demonios, brujas, zombies, para con ello atraer a los incrédulos y supuestamente llevarlos a la fe de Cristo. Se ha puesto de moda el ponerle nombres a las congregaciones cristianas muy cools, como dicen los chavos, como Intro, Mosaic, Nova, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, diseñadas bajo sistemas de mercadotecnia para hacerte sentir a gusto, vendiéndote espectáculo para crearte un sentido de pertenencia y no un verdadero sentido de pertenencia a Jesucristo. En una iglesia en apostasía, los predicadores solo te darán sermones motivadores para que busques y logres tus propios sueños, utilizando mensajes de falsa prosperidad como son: acepta a Cristo y saldrás de la pobreza, serás rico, famoso y todo te saldrá bien. Pero nunca te hablan del compromiso que significa seguir a Cristo, negarte a ti mismo, de hacer la voluntad de Dios y no la tuya. No te confrontan con tus pecados, te enseñan que no es importante tu arrepentimiento, que Cristo te ama tal como eres con tus pecados y defectos. Enseñan que salvo, siempre salvo. No te hablan del infierno, ni que debes de cuidar tu salvación con temor y temblor. No te hablan del arrebatamiento y de la vida eterna, solo de tu vida en esta tierra. En pocas palabras, prostituyen la sana doctrina. Dentro de las graves herejías que se enseñan en las iglesias en apostasía, diremos solo 6 de ellas. 1. El Israel de hoy ya no es el Israel de la Biblia, por lo que es válido maldecirlo. 2. El arrebatamiento de la iglesia es una mentira. 3. Salvos, siempre salvos. 4. Ecumenismo, esto es fusionarse con otras religiones en búsqueda de la paz y el amor. 5. Pastores progresistas que son sodomitas y realizan bodas sodomitas y aceptan el aborto. Y 6. El inclusivismo, esto es, aquí todos son bienvenidos. Cristo los ama tal cual son, sin la necesidad de arrepentirse. En la palabra de Dios, en la Biblia, Jesús mismo nos advierte en Apocalipsis 3:15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.